de la mañana con 22 minutos y mire que desde ya hace poco más de 18 días pues se han llevado a cabo protestas, movilizaciones de parte de la sociedad allá en Egipto. Fue desde el pasado 25 de enero que pues lamentablemente se han dejado cientos de personas fallecidas después de haber logrado derribar al gobierno de Hosni Mubarak. Ahora la situación se concentra en Libia, en este país que sostiene revueltas y que su líder, Muammar Gaddafi, pues sostiene simplemente que no va a salir del país, va a continuar y que al menos él dice que va a morir como mártir en su país. Y esto pues ha extendido también otras protestas en Yemen, Jordania, Siria, Bahrein, Irak, Libia, Irán y Marruecos. Pero qué es lo interesante en este tema, todas las consecuencias que ha tenido pues esta movilización de parte de la sociedad, la afectación internacional que tiene y hablar del petróleo en Libia. Estos son algunos de los temas que vamos a platicar a continuación con el doctor Luis Guillermo Colín. Él es internacionalista, experto en Derecho Internacional, y el doctor Luis Guillermo es catedrático en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Doctor Luis Guillermo Colín, bienvenido y muy buenos días. ¿Qué tal, Angélica? Muchas gracias. Buenos días, a tus órdenes. Muchas gracias. Pues estamos interesados en el tema, la situación que está pasando de por medio y que a decir de nuestro gobierno de México también se ha pronunciado por lamentable lo que está sucediendo allá en Egipto. Tanto en Egipto como en Libia, fíjate que lo que estamos viendo es prácticamente cómo se está escribiendo la historia en esta región del mundo. Lo que está sucediendo en estos países, tanto del Medio Oriente como de África del Norte, pues es muy parecido a lo que sucedió en aquel 19 con los países excomunistas de Europa Oriental, en donde prácticamente la sociedad pide un cambio democrático, pide que los presidentes y sus representantes, después de muchos años de estar en el poder, pues dejen que nuevas fuerzas políticas y que nuevas generaciones asuman los liderazgos de su país, y que finalmente la riqueza que tienen estos países con el petróleo pues se vea un poco mejor distribuida y que no se concentre en manos nada más de sus dirigentes, ¿no? Había el dato, por ejemplo, que Mubarak tiene alrededor de 40,000 millones de dólares en su poder como riqueza personal, una cifra totalmente desorbitante. Y bueno, pues Gaddafi no se va a quedar atrás. En el momento en que Gaddafi salga del país o lo echen del país, bueno, pues va a haber información donde se va a dar cuenta de los excesos que ha cometido Gaddafi en prácticamente 42 años de poder, ¿no? Lo que estamos viendo es la caída de las dictaduras que históricamente han beneficiado en general a Estados Unidos y a Israel por mantener el status quo en la región, pero que los grandes perdedores de esas dictaduras pues han sido la población, que hoy en día se está rebelando. Por supuesto, y lo que más llama la atención también es el apoyo internacional que tiene, en este caso el líder Gaddafi. Ya Cuba se ha puesto a su favor de la postura que ha tomado de no dejar que las alteraciones sociales pues levanten alguna otra situación en esta zona, y también Ecuador se ha mostrado pues en apoyo precisamente al líder Gaddafi. Fíjate que son apoyos que han surgido bajo una misma bandera, que es la bandera de el proceso que se lleva a cabo en Libia, y así es como lo visualiza Gaddafi. Es un proceso revolucionario, es decir, incluso el mismo dice, oigan, ¿por qué quieren tumbar al presidente si yo soy el líder de la revolución? Yo no me puedo ir del país si la revolución sigue en marcha. Esta idea que en algunos países se trata de permear en la población, en el sentido de que la falta de democracia es porque se está en un proceso revolucionario y que en algún momento dado se podrá llegar a esa situación democrática, pues es muy parecido el discurso que ha habido en Cuba, en donde
en aras de la revolución hay que evitar la participación política de la oposición. En el caso de Ecuador, bueno, pues también el discurso de la oposición, incluso Venezuela también apoya a Gaddafi, porque bueno, la revolución bolivariana necesita todo el apoyo de la población, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí pues esos apoyos seguirán hasta el momento en que Gaddafi siga en el poder, y en algún momento dado, bueno, pues tendrán que reajustarse esos apoyos, ¿no? En general, estos países como Cuba, Ecuador y Venezuela, la relación principal que tienen con Libia es en el tema petrolero, y a cambio de cierto apoyo internacional en algunos foros multilaterales, en algunos foros internacionales, porque Libia era un exportador muy importante de su petróleo a estos países. Por supuesto, y la importancia que tiene la producción del petróleo en aquella zona, pues también ha llamado la atención en los mercados internacionales. Apenas se daba a conocer el día de ayer que se iba a hacer un cierre temporal de las operaciones, y cuando se habla de que es pues el tercer mayor productor de crudo de África, doctor. Sí, es el tercer mayor productor de África del Norte, es el octavo a nivel mundial. Los países de la OPEP el día de ayer se reunieron en Marruecos para tratar de analizar la situación. Libia forma parte de la OPEP. La OPEP controla alrededor del 45% de la venta mundial de petróleo y tienen alrededor del 70% de las reservas probadas de petróleo. Entonces la verdad es que es un actor muy importante, y lo que han estado tratando de ver es cómo evitar, si la situación en Libia interrumpe la producción y la exportación de petróleo, cómo evitar que incluso el precio del petróleo pudiera llegar a $200 el barril, que sería un golpe fuertísimo para la economía internacional. Las economías dependientes de ese petróleo tendrían altísimos costos de producción en los productos, y en general la población es quien sufriría los aumentos constantes en los energéticos. Entonces, la OPEP no se ha decidido a aumentar la producción y con eso disminuir la presión en el precio del barril, pero lo que sí han intentado hacer es básicamente convocar para una nueva reunión de la OPEP en junio próximo, una reunión que parece ya un poco tarde, y lo que sucede es que no hay consenso al interior de la OPEP. Irán y Venezuela se están oponiendo a que se aumente la producción y con eso se pueda disminuir un poco la presión. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes están a favor de que se aumente esa producción. Bien, y para concluir este tema, doctor Collins, también, ¿qué relación guarda con México la afectación, los disturbios, todo lo que se está viviendo en esta zona? Mira, yo en general para nuestro país veo dos lecciones. La primera de ellas es el poder sociedad civil organizada o desorganizada, como queramos llamarle, en aquellos países del Medio Oriente, es un poder importante que creo que en México ha quedado de lado. Yo recuerdo aquellas grandes manifestaciones, por ejemplo, que hubo a finales de los años 80, en donde concentraciones de personas de la población civil en las calles en México protestando y pidiendo que se respetaran los resultados de las elecciones. Creo que desde esta fecha ya no hemos visto grandes concentraciones en general de la población civil, ¿no? Lo hemos visto en algunos grupos con Andrés Manuel, etcétera, pero me parece que el poder reclamar ante el gobierno o de hacer valer la voz de la sociedad civil ante el gobierno es algo que debíamos estar rescatando en México, teniendo como ejemplo lo que ha sucedido allá. Y segundo, que al final de cuentas a todo gobierno falta de democracia y falto de una eficacia en la distribución de la riqueza del país, le llega su hora, y eso desgraciadamente puede darse esa situación de manera pacífica o de manera violenta. Los contextos son muy distintos en Medio Oriente que aquí en México.
En México prácticamente pues no existen las restricciones para la participación política que existen allá, pero sí existe un sentimiento y un reclamo generalizado de que la situación de que tiene que haber un cambio y que la situación no está funcionando con las instituciones y con los mecanismos que hoy en día tenemos en el país. Entonces, yo creo que eso... Se cortó la comunicación con el doctor Luis Guillermo Coll, catedrático del TEC de Monterrey, allá en el Estado de México. Él es experto en Derecho Internacional y bueno, prácticamente estábamos concluyendo el tema, pues las movilizaciones, las revueltas, los protestos que se están viviendo en Libia, en el Medio Oeste, y que lamentablemente pues han dejado alrededor de 640 personas asesinadas apenas en 7 días de lo que va el conflicto, y lo que mantiene pues el líder Gaddafi, líder de aquella zona, que pues va a continuar con su postura hasta el final. Y precisamente pues comentarle que también a raíz de esta situación WikiLeaks ha también dado a conocer algunos cables de esta zona. Ya lo escuchaba usted, algunos de ellos. Gaddafi tiene 8 hijos, y de ellos algunos, precisamente escuchábamos a su compañera Elvira García, pues han contratado artistas simplemente así por gusto personal, por festejar un año nuevo, artistas como Beyoncé, a Mariah Carey y a Usher, pagando pues cifras millonarias. Esas son algunas de las excentricidades de la familia Gaddafi, que a lo largo de 42 años como presidente de Libia pues se ha hecho acreedor a esta serie de protestas y situaciones en contra. Bueno, pues si le parece, pasamos a más información. El termómetro marca pulso del clima en Pulso Informativo. La temperatura en esta zona metropolitana de Guadalajara es de 9 grados centígrados, así es que hay que abrigarse muy bien. Si piensa salir, está despejado el cielo, hay que disfrutarlo. Buenos días, regresamos.